lunes. Bienvenida a RPP, doctora Juárez. Gracias por la invitación. Bueno, mañana efectivamente tenemos la continuación del pleno comenzado el día de hoy. Hoy día se aprobó la reconsideración con exactamente los 66 votos que se requerían. En consecuencia, empezó el debate, digamos, empezamos a debatir, pero el presidente de la Comisión de Constitución pidió un cuarto intermedio que ha significado, ha servido el poder escuchar a cada una de las fuerzas políticas, a cada una de las bancadas con representación en el Congreso, de tal manera que se pueda tener finalmente un resultado consensuado, homogéneo, en donde seguramente no todas las bancadas podrán tener todos los pedidos o las propuestas que llevan, claro, pero seguramente alcanzaremos por lo menos a algunos aspectos mínimos que unan finalmente y que se logren los votos que se requieren. Ahora, doctora Juárez, la reconsideración fue aprobada, usted lo ha dicho, con 66 votos y con un voto en el último minuto en términos deportivos, el del presidente de la mesa directiva del Congreso, José Williams. Sí. Entonces, eso quiere decir que va a estar muy complicado, ¿no?, obtener esos 87 votos que se necesitan para aprobar esta iniciativa. Claro, no necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que luego, después de haber escuchado a las diferentes fuerzas políticas y de haber incorporado algunos de sus planteamientos en la propuesta que seguramente mañana se dará a conocer de parte del presidente de la Comisión de Constitución, entonces ahí, digamos, nos daremos cuenta realmente que seguramente hay otras fuerzas políticas que ven reflejado su pedido en este texto sustitutorio y que votarían a favor, ¿no? Entonces, no necesariamente el día de hoy, digamos, hemos venido desde el viernes, que hubo como muchos desencuentros. Creo que poco a poco, en general, las bancadas que van solicitando muchas cosas se van dando cuenta de que hay algunas que no son posibles de llevar a cabo, por lo menos ahora, y como que se va afinando, digamos, finalmente la propuesta definitiva, ¿no? Entonces, si es que se recoge la propuesta de algunas de las fuerzas políticas, entonces creo que no tendríamos por qué extrañar que haya una alta votación. Vimos a Hernando Guerra García, el presidente de la Comisión de Constitución, también de Fuerza Popular, muy activo, paseándose por el hemiciclo, conversando seguramente con representantes de distintas bancadas. Sí. ¿Estas conversaciones van dando sus frutos? Bueno, yo entiendo que sí. Él ha estado conversando en una sala aparte con el equipo de Constitución. Cada uno de los voceros de las fuerzas políticas han asistido con sus representantes, con congresistas, y creo que sí han logrado, digamos, llegar, por lo menos escucharse, ¿no? Cosa que dentro de un pleno... Es un primer paso. Claro, es un gran paso. Creo que han logrado escucharse y ver qué posibilidades hay de aceptar las propuestas de cada una de las fuerzas. Tenemos un Congreso fragmentado, somos 13 fuerzas políticas. Así es. Y hay diferencias hasta, por ejemplo, en las fechas del adelanto, por ejemplo, para comenzar. Algunos están como la propuesta inicial, digamos, en octubre del año 2023, otros, digamos, están pensando en que puede ser en diciembre del 2023 la primera vuelta, en febrero la segunda vuelta y en abril, digamos, ya la asunción de mando. Otros grupos están considerando que debemos de retomar aquello que se aprobó en primera votación, esta reforma constitucional de abril del 2024 y julio del 24. Por supuesto, no solamente esa es la diferencia, sino también respecto a los temas que tienen que ver con las reformas o modificaciones que se tengan que hacer a otras leyes de menor jerarquía. Y, por ejemplo, creo que las reformas constitucionales han sido también ya depuestas lamentablemente, no por ausencia de
de la necesidad que tenemos que se reforme el sistema político, sino aplastados por la realidad que es la ausencia de los votos necesarios para una reforma constitucional, que serían 87 votos, en dos legislaturas, claro, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el tiempo de funcionamiento de este Congreso, creo que hemos tenido, si mal no recuerdo, una modificación constitucional sobre un tema menor que venía de la cuarta legislatura declarada inconstitucional por el Congreso y que tuvimos que tomar en segunda votación. Y que fue, creo que, la única modificación constitucional que se ha hecho en todo este año y medio. Mucha gente siempre dice, ¿no? Han usado la Constitución y la han modificado a su gusto, y eso no es cierto, porque no ha habido una sola modificación constitucional, digamos, sobre temas esenciales como el sistema político, el capítulo económico de la Constitución, claro, cláusulas, digamos, que son básicas e intangibles. Y eso nos dice bastante de cuán difícil, ¿no?, en este Congreso ha sido y es ponerse de acuerdo, aún en estas circunstancias, doctora Juárez. Exactamente, es muy difícil. Hay muchas opiniones. No solamente tenemos los 13 grupos políticos, sino también tenemos varios congresistas que son no agrupados, que también, por supuesto, tienen todo el derecho de expresar, de plantear, digamos, sus pedidos también, sus opiniones. Claro. Entonces, por eso es que la reunión del día de hoy se ha prolongado, y creo que el día de mañana también seguramente va a continuar en la mañana hasta antes de las 11 de la mañana, en donde ya tendremos un texto definitivo que espero, digamos, ya sea de consenso y del gusto de la gran mayoría, porque no creo que logremos también llegar al 100%, digamos, de aceptación de todos los pedidos, porque es imposible hacerlo. ¿Se podría incluir este tema tan polémico de la Asamblea Constituyente que está planteando la bancada de Perú Libre, por ejemplo? ¿Es una posibilidad? No, no existe ninguna posibilidad respecto a la incorporación de la Asamblea Constituyente, porque la forma como lo plantean ellos es que se incorpore una pregunta en donde se diga si se desea o no la Asamblea Constituyente. Y esa es una forma de un sistema plebiscitario que nosotros no lo tenemos en la Constitución regulado. Nosotros tenemos el referéndum regulado en el artículo 206, que es una de las formas de cómo se modifica la Constitución de manera parcial o total, al igual que el artículo 32 de la Constitución. Entonces, el señalar y el establecer como una condición que se haga esa pregunta no es procedente por inconstitucional. O sea, no podemos incorporar algo que no está regulado en nuestra Constitución. Y además, la posibilidad de preguntar si es que se quiere o no tendría que partir de que la figura de la Asamblea Constituyente esté incorporada en la Constitución como tal, ¿no? Entonces, recién, por ejemplo, el congresista Quito, entiendo, ha presentado un proyecto de ley para incorporar la Asamblea Constituyente, lo cual significa y es contradictorio con su propio pedido, porque su pedido es: queremos esta pregunta, pero ¿sobre qué si esa figura no está en la Constitución? Entonces, ahí hay un tema que no es, digamos, una exquisitez jurídica, sino es un tema fundamental desde el punto de vista constitucional, ¿no? Si se logra cierto consenso en el tema del adelanto de elecciones, ¿Keiko Fujimori participará del proceso? Bueno, Keiko ya ha dicho en una oportunidad, y por supuesto muchos de nosotros quienes la conocemos y sabemos realmente de su valía, quisiéramos que ella no solamente hubiera sido la presidenta en ese momento y el país sería otra cosa, sino también quisiéramos, por supuesto, que participe, porque tiene todo el derecho y es una política realmente que ha dado mucho por el país, que conoce mucho de la realidad del país, pero ella ha señalado que no se va a participar en esta elección, ¿no? Pero lo mismo dijo en las últimas elecciones de 2021, ¿eh? No.
no. Ella jamás ha faltado a su palabra. Ella en algún momento, y creo que eso se tergiversó mucho en los medios, señaló que ningún Fujimori, porque ella entendía que ella, digamos, en ese momento iba a asumir la presidencia y que en el año 2021 no iba a haber ningún Fujimori en contienda, ¿no? Así que eso no, digamos, no se ha interpretado como realmente ella lo había mencionado. Pero en todo caso, ¿Fuerza Popular presentaría algún candidato si no es Keiko Fujimori? A ver, Fuerza Popular es un partido político que no ha dejado durante estos últimos 30 años de tener representación en el Congreso y tiene una vida política partidaria organizada e intensa a nivel nacional. Las 3 últimas elecciones, Fuerza Popular ha quedado en la posibilidad de llegar a la presidencia de la República disputando las segundas vueltas. O sea, Fuerza Popular es un partido político importante al cual no se le puede negar el derecho de participar en las elecciones. Sí va a presentar candidato, entonces. Por supuesto que tiene que presentar candidato y además candidatos al Congreso de la República, ¿no? Como corresponde. ¿Qué puede esperar para mañana entonces la ciudadanía que comprenderá usted? Se encuentra en este momento bastante preocupada, el ciudadano de a pie que ve cómo su negocio está a punto de quebrar debido a las movilizaciones. ¿Qué puede esperar para mañana de este Congreso de la República? Yo creo que la decisión definitiva sobre el adelanto de elecciones, yo creo que el aprobar y tener ya una fecha cierta sobre cuándo se recortaría el mandato de la presidenta de la República y del Congreso, creo que daría cierta tranquilidad. Pero esperemos que no solamente, digamos, esto, digamos, signifique que para muchos ciudadanos que están protestando no sea suficiente, ¿no? Porque seguramente nosotros vamos a dar el paso de recortar un mandato que estaba establecido hasta el año 2026 y que muchos de quienes han trabajado arduamente en el Congreso y han tenido una muy buena actuación realmente, digamos, deberían de continuar, pero se está haciendo ese gesto de decir, bueno, nosotros nos apartamos si es que en este momento significa la pacificación del país. Entonces, esperemos que esta decisión realmente vuelva la calma al país y no vuelvan o no sigan o no continúen con otro tipo, digamos, de reclamos que harían y que significarían que sigan realmente las movilizaciones, ¿no? Entonces, si eso, digamos, va a calmar realmente a los ciudadanos, nosotros estamos absolutamente dispuestos a dar este paso al costado y por supuesto también hacer ya no reformas constitucionales como hubiéramos deseado y que significó un trabajo arduo de muchos meses para muchos de nosotros los congresistas desde la Comisión de Constitución y desde el Congreso, sino por lo menos hacer reformas de otra naturaleza a la Ley Orgánica de Elecciones antes de la convocatoria, porque luego después no se puede, digamos, cambiar las reglas de juego a efectos de mejorar también o poner alguna valla para, por ejemplo, los sentenciados por corrupción o los sentenciados por delitos graves, ¿no? Como narcotráfico, como asesinato, de tal manera que no puedan ser candidatos, ¿no? Pero en general, digamos, lamentamos mucho que por la negativa absoluta de la izquierda no se haya podido hacer ninguna reforma de fondo como una reforma constitucional, ¿no? Estamos atentos entonces a lo que puede ocurrir mañana en el Parlamento. Sí. Gracias, congresista Gracias. Juárez.